¿De dónde están eso? ¿De dónde estaban escribiendo? Ahí desde Rosario. Vayan contando de dónde están sumándose mientras lo esperamos a Rafael Spregelburg, que ya se está por unir. Mientras estamos musicalizando con un poco de David Bowie. No sé si les gusta o no les gusta. Hay libros 54321 desde Colombia, desde Posadas, desde Medellín. Ahí estás. Hola, ¿Cómo estás, Rafa? muy bien, ahí estoy. ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien, ¿vos? Bien, bien, perfecto. Vamos aprendiendo cómo es esto de los live, una novedad de la cuarentena. Sí, yo acabo de enterarme porque me dijiste vos cómo tenía que hacer para unirme al vivo. Mira, creo que todavía no se puede más de, digamos, de dos personas, pero en cualquier momento ya lo van a alargar. Sí, sí, se está usando con el Zoom todo eso, ¿no? Para las charlas de más personas, pero así en vivo por Instagram no sabía cómo tenía que hacer para entrar en tu telefonito. Sabés que el Zoom está bueno, va, hay varias opiniones, pero por lo menos el gratuito tiene hasta 40 minutos, que te lo Sí, cortan. no, nosotros tuvimos que pagarlo taca taca para trabajar profesionalmente, por eso te digo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás por allá? Muy bien, la verdad es que nosotros vivimos la mitad de la semana en una casa que tenemos en el campo. Así que cuando esto se vio venir, nosotros acá estamos construyendo y teníamos que arreglar unas cosas del constructor que por supuesto nunca vino. Así que quedamos en cuarentena con los chicos, tengo dos niños pequeños, en un entorno envidiable porque no entramos en la lógica desquiciada de la ciudad y estamos en medio de la naturaleza, no hay vecinos, podemos caminar por la laguna, así que estamos muy a gusto dentro Dada, de... digamos, dada la situación de que hay poca gente, ¿se flexibilizó ahí un poco la cuarentena o se mantuvo? Mirá, lo cierto es que yo no tengo vecinos, no veo a nadie en 2 kilómetros a la redonda, con lo cual no te sabría decir si se flexibilizó o no, yo no me enteré de nada. Sí Claro. está complicado ir a abastecerse de alimentos, pero en Monte, por ejemplo, que no ha habido, yo estoy en San Miguel del Monte, que no ha habido ningún caso de contagio, lo que han hecho es identificar, hay como un censo de las familias que están aquí, los autos, se te pega una oblea en el auto y la verdad es que con esta oblea, sabiendo que no venís de otro municipio, se puede circular para hacer las compras. Ok. Es algo que yo hago una vez por semana o cada 15 días, así que estamos muy bien. Son como unas vacaciones regaladas con niños. Esto quiere decir que tampoco podemos... Podría ser tranquilamente una ficción esto de que no tenés vecinos y quizás ni te enterás, si no tuviese internet, ni te enterás si la levantan o no la levantan la cuarentena. Ah, no la levantaron, ¿no? Porque no No, estoy... no. Cualquier cosa hacemos otro vivo y yo te aviso. Avísame, porque no, la verdad es que estoy tratando además de evitar las noticias. Si alguien se entera de algo, me lo avisa por WhatsApp o algo así, porque no, entre que no tenemos muy buena conexión en todos los horarios y que luego tenemos que compartir el ancho de banda con los chicos para que jueguen o hagan la tarea, porque ahora la tarea les llega por el modo. Estamos realmente muy, muy aislados y la verdad es que preferimos estar así. Bueno, la cuarentena nos permite por lo menos hablar de libros, que para eso vamos a charlar un rato. Sabes que estuve viendo algunas entrevistas que te hicieron y me llamó la atención que comentaras que el libro que más te impactó inicialmente fuera El Principito. Eh, ¿Cómo fue esa historia con ese libro? ¿A qué edad te llegó? Lo que pasa es que yo empecé a leer de muy, muy chico.
muy chico, tenía una hermana 2 años mayor que yo y aparentemente ella me enseñó a leer y escribir sin que nadie en mi casa reparara siquiera en ese hecho. Yo recuerdo un día caminando por la calle que yo sabía leer los carteles y no se lo había dicho a nadie y mi mamá medio me desafió, me preguntó qué dice ahí, yo le empecé a leer los carteles y yo leía los libros, ellos creían que yo miraba los dibujitos. Yo recuerdo, yo creo que debo haber leído El faro del fin del mundo, que fue mi primer libro, no sé si a los 3 años o a los 4, un delirio. Yo tampoco lo recuerdo porque no tengo memorias de esa época. Entonces, cuando me encontré con El Principito, por primera vez, yo sentí que había accedido a una literatura que no era la que estaba pensada para niños, para los niños de la edad que yo tenía, que había una muerte elidida, que no estaba contada de manera explícita, y quedé, bueno, lo que le pasa a cualquier niño que lee ese libro, quedas obsesionado con esos dibujos, obsesionado con ese relato, y debo confesar que me pasa con pocos libros, lo que pasa es que debía tener, no sé, 6 o 7 años. Y al día de hoy, digamos, cada tanto lo agarrás el libro como una relectura. Eh, no, no puedo. Me provoca un temblor no he podido ni siquiera leérselo a mis hijos. A lo mejor bueno, por la impresión que me provoca a mí, ¿no? Eh, no, ni siquiera sé si tiene calidad literaria. Estoy hablando de un fenómeno que excede un poco este principio, ¿no? Que el encuentro con la Creía, literatura ocurra con determinados libros y no con otros, me parece que marca algún tipo de... La verdad es que los libros de mi biblioteca de infancia eran sobre todo los de Verne, los de Salgari, y estaban muy bien, muy bien. Yo la verdad es que el otro día releí 20.000 leguas de viaje submarino con mi hijo, se lo iba leyendo, y me daba cuenta de hasta qué punto es fundacional esa manera. Es muy enigmático Verne, ¿no? El Capitán Nemo es un personaje rarísimo, da muchas ganas de actuarlo en una película, porque no es bueno y malo a la vez, no se sabe, es muy, muy extraordinario. Pero bueno, es un tipo de literatura más traducida y traducida para niños, además que yo ni siquiera consideraría conscientemente literatura. Es raro, ¿no? Lo que nos pasa con ese tipo de relaciones fundacionales con la literatura. Es como si no fuera lo que nosotros elegimos, es lo que nos elige a nosotros. sí, hay algo, digamos, de la experiencia, ¿no? Esto que vos comentabas que va más allá de la construcción estética de la narrativa. Sí, sí, sí. Y de la mística en torno a ciertos libros. Yo también creo que hay ciertos libros que hay que leer a determinada edad o en determinado contexto con tus amigos o tus pares y que luego si se te pasa el momento probablemente no te produzcan nada. ¿Mm? Como en el caso, digamos, del Principito, que da la impresión, ¿no? Que es un libro infantil que tiene, pero que tiene un trasfondo pesado detrás. ¿Te pasó algo similar? No sé, pienso en otro libro así icónico como El Alicia, ¿no? De Lewis Carroll. No, bueno, el Alicia me encantaba, naturalmente también, sobre todo el segundo, el más complejo, ¿no? El de A El través del espejo. espejo, sí, pero porque tenía, no sé qué hice con la pantalla y ahora no te veo. Ahí está, porque tenía todo ese planteo medio matemático, fascinante, y además en esa época yo ya estaba estudiando inglés, entonces lo leía bilingüe, sí, fue un libro que me impactó mucho, pero de verdad te debo confesar que los libros que me produjeron impacto fueron todos hasta los 17 años. Después me parece que uno desarrolla una especie de coraza, ¿no? Literaria, los juzga a los libros en vez de meterse en ellos con la ingenuidad de un niño, y yo extraño mucho esa sensación. Yo leía mucho, muchísimo de chico y de adolescente, y ahora leo muy poco. Sí, una vez creo que decías que cuando te preguntaban si leías por placer, y vos decías, no, yo por placer juego al sudoku, pero no leo libros por placer. Y es trabajo. Para el escritor leer libros es siempre, siempre trabajo. Es un poco una exageración, pero a ver, me pasa lo siguiente.
el 90% de lo que leo es o libros técnicos, técnicos me refiero a libros para artistas, donde escritores cuentan o libros de filosofía directamente, o de lingüística, que es algo que me apasiona, o leo teatro. Y leer teatro es solo para determinadas personas que hacemos teatro, ¿no? Me gusta estar al tanto de qué tipo de obras se están haciendo en otras latitudes, en otros países, entonces leo mucho teatro, y lo considero trabajo, no placer. Placer sería a lo mejor ir a ver la obra de teatro, pero leerla es como una suerte de actualización laboral, y sí, no la tengo tan relacionada con el placer, ¿eh? Para placer, hay un montón de otras cosas que vienen antes. ¿A qué edad, digamos, te dio ese punto bisagra entre la lectura como placer, digo, como experiencia, que decíamos El Principito o Lewis Carroll, a la lectura como trabajo? No lo sé, no lo tengo muy en cuenta, pero sí recuerdo que, por ejemplo, yo cuestionaba mucho una de las materias con las que más me peleaba en la escuela secundaria. Yo fui muy buen alumno, estudiaba todo lo que me daban, me excusaba en todas las materias, quería, si no tenía 10 me preocupaba, porque decía, yo puedo hacerlo y no me cuesta esfuerzo, ¿por qué no? Entonces, una de las materias que yo más cuestionaba era literatura, porque yo no entendía cómo podía ser que nos hicieran leer por obligación unos textos que no habíamos elegido. Además, viste que literatura de cuarto, por ejemplo, es un plomazo, ¿no? Con toda la literatura medieval española, una cosa que tiene muy poco punch en los chicos de esa edad. A lo mejor ahora lo leería con otro interés completamente distinto, ¿no? El siglo de oro español y demás. Entonces yo cuestionaba mucho y muchas veces preguntaba, pero ¿cómo puede ser que no nos hagan leer a los chicos de escuela Cortázar, por ejemplo? No nos hacían leer Cortázar. Y que tengamos que conocer, no sé, a los poemas de Manrique o El Lazarillo de Tormes, que para mí era el colmo del horror. O en teatro, Alejandro Casona. Bueno, por suerte lo leí ahí, porque ahora no lo leería ni loco, ¿no? Entonces, había una enorme distorsión entre lo que de manera didáctica se te presentaba como literatura. Y lo que me pasaba es que yo ya esa época había leído casi todo lo que uno considera que había que leer, a Borges, a Cortázar, los leí antes de terminar el secundario. Por eso muchas veces me pasa que esos autores como fundacionales, importantísimos, cuando los tengo que retomar, me ubican en una zona como de materia ya rendida, ¿viste? Eh, En cambio estoy, bueno, muy abierto a que aparezcan sorpresas inesperadas que seguramente... Pero la escuela ha cambiado muchísimo. Yo creo que los programas de literatura ya no es historia de la literatura, que es lo que yo siento que nos daban a nosotros, ¿no? Creo que han cambiado mucho. Y, digamos, sé que no estás en tu casa, estás ahí en Montes y no podemos ver la biblioteca, pero ¿cómo se empezó a formar? Mi biblioteca es una mezcla bueno, en principio de un tronco fundacional que debo mencionar, familiar, que era una biblioteca que heredamos de un tío medio anarco que teníamos y que tenía una biblioteca muy interesante, con una gran colección de teatros, sobre todo. Yo recuerdo que para mí, cuando era chico, los libros de literatura o de prosa eran libros como pesados, donde en cada página había muchísimo texto, y los libros de teatro eran diálogo, eran livianos, llevaderos. Entonces yo leía mucho más teatro, pero porque en esa biblioteca estaba todo junto. Yo, Losada, por ejemplo, los títulos de la clásica Losada, leía los absurdistas franceses, y claro, después vos me ponías un Shakespeare delante y me parecía rarísimo, porque para mí el teatro era ese de los absurdistas. Si estaba escrito en diálogo, tenía que no tener sentido. Esa era mi lógica. Es decir, que esa biblioteca se fue armando como un poco al revés. Yo empecé por las excepciones y luego fui conociendo los clásicos, qué sé yo, o teatros más pesados como O'Neill o incluso Tennessee Williams, eh, por no hablar de, qué sé yo, Ibsen, que ya leí mucho más grande. Es decir, toda mi primera lectura fue de aquellos que vinieron a destrozar la tradición literaria, Perec,
por ejemplo. Mira, justo acá estaba en un libro de Perec. Eh, y mi biblioteca propia empezó a hacerse, naturalmente, con los viajes y con conocer gente de teatro, de los libros que me regalaban, que de otros colegas. Entonces, la verdad es que debo decir que el 90% de mi biblioteca actual conozco a los autores, los conozco en persona. Y el resto son cosas que o heredé o compré, porque este libro lo tuve alguna vez y lo leí, y la verdad es que debería tenerlo y lo perdí, y lo compro y no lo leo, para ver qué lo tengo. Entonces, eso pasa con mi biblioteca. Lo que pasa en casa es que la biblioteca está tomada en su extensión por mi mujer. Mi mujer es Isol, que es escritora e ilustradora de libros para niños, sobre todo. En realidad no sabemos si son para niños, pero hace libros, libro álbum, el libro que combina la plástica y la literatura en un mismo formato, y son unos libros encantadores, bellísimos, con todo tipo bueno, mi biblioteca está llena de cosas que uno, la verdad es que si está sentado tomando una cepita, lo que haces es agarrar un libro y hojearlo y siempre es delicioso. Entonces, lo cierto es que tenemos muchas bibliotecas en casa y algunas de ellas se van viniendo para acá, para el campo, sobre todo los libros que ya están muy, muy leídos y que dejamos aquí para leerles a los chicos. ¿Sabes, Rafa, que decías recién lo de, digamos, los absurdistas franceses y demás? Y habías dicho algo, por lo menos en una entrevista, que en tu narrativa lo que querías era que, digamos, todos los puntos de vista tengan razón, ¿no? Como que no haya personajes secundarios, sino que vayan orbitando distintas voces. Y yo no sé, digamos, cada uno hace su experiencia con la lectura, pero me hizo acordar un poco a Pedro Páramo, ¿no? Esto que parece absurdo lo que está pasando y todas las voces que están ahí tienen un punto de vista y tienen como un protagonismo. Bueno, yo no lo conozco el libro, no leí Pedro Páramo, pero a ver, ese concepto es naturalmente no tanto una apreciación sobre cómo quiero que sea mi narrativa, sino una apreciación mucho más general acerca de cómo es la dramática y no la narrativa. En teatro es inaceptable, directamente inaceptable, que cada personaje no pueda asumir el centro de su universo planetario, ¿no? Vos tomás Hamlet, y Hamlet habla de su conflicto, pero Laertes, que es su archienemigo, habla también del mismo conflicto, que además es idéntico, ¿no? Los dos deben vengar la muerte de un padre. Lo que nos pasa a los dramaturgos es eso, que no tiene mucho sentido hacer entrar un personaje a escena simplemente para que sea el interlocutor con el cual un protagonista dialogue. El síndrome de Horacio, el Horacio de Hamlet, que es el mejor amigo puesto ahí, es como en las películas malas donde te llaman para ser el del mejor amigo del protagonista, que es solamente para que el protagonista pueda hablar y no sea un loco o hable frente al espejo, y son personajes chatos que nunca tienen mucho desarrollo, ¿no? En dramaturgia es así, la dramática consiste en que vos puedas habitar cada uno de los yo de ese universo y que cada uno pueda hablar con todos sus motivos. Y esto sí, claro, a veces produce automáticamente absurdo. Hamlet es una pieza muy absurda porque todos tienen razón. Tiene razón hasta Claudio en asesinar a su hermano, a quien considera un rey no muy bueno, para usurpar el trono, y además porque está realmente enamorado de la madre, que también está enamorada de él. Solemos pensar ahí en una especie de traición medio negruzca, cuando en realidad, bueno, hay una muerte por medio, pero en realidad, visto como uno lo ve en teatro, podrías entender los motivos. Y, bueno, es algo que muchas veces en la narrativa no sucede. El escritor de prosa tiene libertades absolutas. Puede ser que un personaje sea de cartulina y el otro de carne viva y conviven. Para mí es muy difícil la narrativa. Yo no escribo narrativa, no lo haría. Solo me he formado como escritor de dramaturgia. ¿Y cómo, digamos, conjugás el tema este de, digamos, de la escritura dentro de la dramaturgia con, por ejemplo, digamos, los diarios del capitán Hipólito Parrilla, ¿no? Digamos, la experiencia esa que no se sabe bien si es una novela, no es una novela, bueno, que más bien es un diario, pero que el diario ha tenido mucha potencia dentro de la narrativa literaria, ¿no?
Sí, como un género narrativo, el diario. Bueno, bien lo decías vos, los diarios del capitán Hipólito Parrilla, que son este libro que es quizás mi única novela, hasta ahora, y probablemente la única novela, es una trampa. Si uno lo mira con atención, es un monólogo largo, ¿no? Es un relato en primera persona que además, bueno, sabes que está teñido de una lógica muy propia. Yo estaba filmando Sama, la adaptación que hizo Lucrecia Martel de la novela de Di Benedetto, y estas cosas, que yo, las jornadas eran de una intensidad delirante, delirante. Llegábamos al hotel hechos bolsa de andar en un pantano, llegamos a Formosa y la locación estaba bajo el agua. Yo por suerte iba a caballo, porque mi tropa pobres iban de a pie y descalzos en algunos casos, pero sí, muy, muy intensas. Y llegábamos al hotel y en el hotel no había internet. Yo quería hablar con mi hijo, con mi mujer estaba embarazada de mi segunda hija en ese momento, y no había internet, yo estaba desesperado, caminaba por las paredes. Así que me ponía a escribir, que es lo que uno hace con la desesperación. Y lo que hacía para mí era un ejercicio que me ayudaba a estar en el personaje. ¿Qué pasaría si el personaje que me tocó al azar, que es un personaje secundario de la trama, lo cuenta desde su punto de vista? Entonces esto era casi una broma para mis compañeros actores. Broma que no se entendía porque la mayoría de mis compañeros eran brasileños y apenas le chapuceaban el español y yo, en una especie de portuñol muy raro. Así que yo escribía todas las noches 3 o 4 páginas, así como en automático, como un actor que improvisara desde la perspectiva del personaje que le han dado. Era un buen ejercicio para mí de estar dentro de la sintonía de la película, ¿no? Y estas páginas iban sumando, yo las tiraba por debajo de las puertas de las habitaciones, iba por el hotel haciendo de cartero, y, y nos divertíamos mucho porque yo recontaba las anécdotas del día, del rodaje, en una clave, bueno, humorística, porque la gracia ahí es que el personaje no sabe que es una película. Él cree que todo está ocurriendo hasta que empieza a descubrir síntomas muy extraños, ¿no? Que los árboles son falsos árboles, que están puestos para tapar la luz cuando le da alguien en la cara, que hay cables por todos lados, que alguien decide su destino, que después descubre a alguien lo actúa y que los fines de semana lo dejan en suspenso. Bueno, toda esta broma, pero si uno lo mira con atención, es un monólogo largo en primera persona, de hecho está escrito casi con una prosodia, está casi escrito en verso. No se nota, pero es un verso con rima libre que si uno lo lee en voz alta, te vas a dar cuenta que está escrito más para un actor que para un lector, ¿no? Es para ser dicho el texto. Una de las cosas, digamos, viendo el tema de la dramaturgia y lo que vas narrando, lo que he leído, está el tema de la brevedad, ¿no? Dando vueltas ahí en la manera de escribir, en la manera de pensar la literatura. Digo, en esa idea de la economía de las palabras, recién hablabas lo del verso, ¿te le animaste alguna vez a la poesía, a escribir algo? Sí, sí, la poesía siempre me atrae. Te diría, cada una de mis obras contiene de manera secreta algún lugar en el que alguien recita algo, ¿no? Pero porque yo creo que la poesía está en la matriz de cualquier arte. Si te vas a dedicar a pintar, también te conviene en algún momento empezar a, no sé, mirar al viento agitando las hojas y tratar de escribirlo con palabras. Para mí la poesía es la forma de soltar la mano, no las muestro o no las publico o ni siquiera las reviso, pero muchas veces me da la tentación de escribir, tomar apuntes de la realidad, y esos apuntes tienen la forma de la poesía. Soy un lector siempre agradecido de poesía. Cuando leo poesía siempre me parece que está bien. Es muy difícil encontrar poesía que esté mal, porque siempre es la expresión. Lo que no me banco mucho es la lírica, ¿sí? La poesía lírica, la que expresa estados de ánimo. Hoy mi corazón despertó gris, no, pero la forma eh, de decir con palabras lo que las palabras no saben decir, que eso es la poesía, yo creo que está muy cerca de este ejercicio de creación, cualquiera sea la disciplina que, que utilices, ¿no? ¿Tenés ahí algún podio de poetas y poetisas que te hayan marcado, que vos decís, bueno, te recomiendo estos 5 poetas para que lean?
No, no, me parece que la poesía pasa, se va moviendo junto con uno, ¿no? En una época era un fanático lector, obviamente, de la poesía de Borges. eh, También me gustaba mucho Juan Ros, me gusta mucho la poesía de Eduardo del Estal, que es un filósofo que, que yo utilizo mucho pero no, eh, bueno, me gusta mucho la poesía china reinventada por los ingleses, ¿no? Un poco lo que pasa con John Donne, que es un invento, es un estilo inglés que se supone que es traducción de poesía. Me gusta mucho lo que sucede a veces con la poesía en la letra de las canciones. Soy un curioso observador de, bueno, de algunos letristas. Nick Cave, por ejemplo, ¿no? Que son eh, poetas punk al servicio de una música, pero bueno, que siempre hay así unos mundos poéticos muy... No, no, no podría recomendar nada porque me parece que la poesía depende de tu estado, y ni siquiera sé si la relación con determinados poemas te va a acompañar toda la vida o son momentos, ¿no? ¿Sabes, Rafa, que mencionabas a Borges, ya los mencionaste varias veces? Hay unas clases que dio Piglia en la biblioteca pública, la biblioteca sí, pública nacional, donde él decía que la clave en Borges no era cómo entraba la realidad en la ficción, sino al revés, cómo entraba la ficción en la realidad. Él pone como ejemplo el cuento clon, ¿no? Digamos, de ficciones como el gran paradigma de ese concepto. Y me hicieras acordar un poco a lo de Hipólito Parrilla, ¿no? Esto de la ficción, este personaje entrando en la realidad ahí. No sé si vos ves si hay alguna idea borgiana, digamos, dentro de tu dramaturgia, pero, digamos, un poco más, ¿no? Dentro de tu narrativa. Bueno, sí, evidentemente, y hay además un artículo muy lúcido de Piglia que sirve mucho no solo para entender a Borges, sino para entender la narrativa en el teatro, que es la famosa tesis sobre el cuento, ¿no? Donde él explica que, bueno, que en todo relato en realidad hay dos relatos, un relato en apariencia y un relato sumergido, y que el cuento es la habilidad, un cuento no es una narración de sucesos uno detrás del otro, es la habilidad de hacer aparecer en superficie lo que está oculto en el otro. Y fantástica esa tesis porque te enseña a trabajar en contra de un simbolismo berreta. No es que es importante porque simboliza algo muy, muy grande, la trascendencia o la vida y la muerte. No, no, es extraordinario porque oculta un relato que está debajo de otro, ¿no? El paradigma de Chekhov también. Un hombre va al casino en Monte Carlo, juega, gana, llega a su casa, se suicida. Ahí hay dos relatos, el relato de un hombre que va al casino en Monte Carlo y el relato de un tipo que se va a suicidar esa misma noche. Que haya ganado en el casino es irrelevante para el relato 2. Bueno, y lo que dice Piglia es que Borges lo que hace es hacer de esa técnica de trenza, de esa técnica de que en un relato esconde a otro, la materia de sus relatos. Siempre en sus cuentos hay alguien que planea una trama para atrapar a alguien en esa telaraña. Entonces es como si fuera siempre en Borges hay un metarrelato. Bueno, y es que la idea de su poema de ajedrez, ¿no? Que Dios detrás de Dios la trama empieza. Dios mueve al jugador y está la pieza. Bueno, no lo recuerdo de memoria, pero es más o menos esa la idea. Y eso que está detrás es atractivo solo por estar oculto, no porque sea como New Age, ¿no? Entonces, simplemente en el relato policial, que Borges manejaba con maestría, la gracia del relato policial, y por qué tiene tanto atractivo aún hoy, ninguno de nosotros es policía ni es ladrón, pero por qué hay tanto deseo de leer en el policial, es porque una cosa oculta a otra. Y ese acto de ocultamiento requiere de una técnica, que es la técnica del narrador. Sí, yo me siento muy influido por Borges, por sus ideas y sobre todo, bueno, por otras cosas que en Borges son grandiosas, ¿no? La liberación del peso de lo local, ¿no? El hecho de que Borges localizara sus relatos en cualquier lugar del mundo, en un desierto, en Arabia o en Gales antiguo, para nosotros argentinos ha sido una enseñanza marcada a fuego, ¿no? Porque si no, compramos muy rápidamente el formato que nos quieren vender los centros, nosotros somos una periferia, pero los centros literarios
nos dicen, tú pinta tu aldea, que de las grandes catedrales nos vamos a encargar nosotros, ¿no? Y bueno, ¿por qué por nacer en la Argentina uno no puede localizar sus historias en Sudáfrica o en las pirámides? A mí eso siempre me impresionó mucho en Borges, porque él puede pasar de un relato de cuchilleros en Palermo al centro del desierto, y uno siente que ese punto de vista lo podemos asumir aunque seamos argentinos. Es buenísima esa libertad, esa suerte bueno, de salto de calidad hacia cualquier imaginación. Ahí, ¿me escuchás bien, Rafa? Sí, te escucho bien, ¿vos? Perfecto, sí, ahí se cortaba un poquito. Bueno, ahí Beatriz Arlo, que tiene, no sé si seguramente lo habrás leído, que es un escritor en las orillas, digamos, el ensayo este de Borges, que ella lo ubica como un escritor nacional y cosmopolita a la vez, ¿no? Entonces, en esa tensión, esa orilla, él se puede mover con mucha libertad, digamos, dentro de los márgenes. Por eso ella dice que, digamos, la originalidad de Borges es que él siempre se resiste a estar donde lo vas a buscar. Lo vas a buscar en los textos de los cuchilleros y te aparece con un diagrama metafísico de Babilonia. Y lo vas a buscar en Babilonia y te aparece con un Emma Suns, ¿no? Con un texto de esas características. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Bueno, por eso hablo de libertad, libertad absoluta, porque otros autores se sienten como muy obligados a las condiciones que impone lo que yo llamo el espíritu del lugar, ¿sí? Qué sé yo, la gauchesca en José Hernández, el espíritu del lugar. Solo voy a poder expresarme atrapado entre estas estacas que me tienen aquí. Y en realidad, cuando uno empieza a disfrutar de literaturas producidas en Japón, como el caso de Murakami, del país del que no sabemos absolutamente nada, y sin embargo se nos puede tornar absolutamente legible y gozoso, bueno, me parece que la literatura es uno de los campos precisamente de donde liberarse del espíritu del lugar, precisamente para tomar distancia, observarlo y, en todo caso, juzgar sus paradigmas, sus prisiones y sus imposiciones, que son casi siempre las de permanezcamos como estamos. Todos Totalmente. los espíritus del lugar gritan lo mismo, quedémonos acá. Sí, creo que una vez citabas una frase de David Lynch, ¿no? Que escribir es solamente decir de muchas maneras que extrañas el mundo. Sí. ¿Dónde tenés las citas de mis frases que las sabés de memoria? Viste, me preparé para la entrevista. Qué sé yo, no sé si lo dije, pero recuerdo que podría haberlo dicho. David Lynch me parece también en lo suyo y una gran Bueno, influencia. está en tu biblioteca, ¿no? Ahí dando vueltas. Esta biblioteca, sí. Te voy a hacer algunas preguntas rápidas, bastante boludas, pero siempre las preguntas boludas sacan algo interesante, por lo menos en mi experiencia. ¿Con qué escritor o escritora, ¿no? Te irías a tomar un café? De cualquier época, vivo, muerto. Con Wallace Shawn. Wallace Shawn es un escritor de teatro norteamericano con el que me he ido a tomar un café y me tomaría otro. Ah, ya te lo tomaste. Sí, sí, de hecho lo traduje también al castellano. Es un actor muy amigo de Woody Allen, aparece en muchas de sus películas, un actor que la gente conoce sobre todo por unas series de televisión, creo que La Ley y el Orden. Bueno, para mí es el autor, uno de los autores contemporáneos que más me interesa y una especie de pequeño Noam Chomsky de la dramaturgia, siempre con obras muy, muy delirantes y muy, muy relacionadas con lo social, que en el contexto estadounidense es una especie de rareza. Con él siempre es un placer charlar. Te lo voy a dar vuelta. ¿Con cuál no te irías a tomar un café? Uy, son muchos. Eh, con Lorca. Y te tengo que preguntar por qué. Me generaste curiosidad. Me aburre, me, me aburre. Está bien, es una respuesta completa. El universo lorquiano a mí me fascina. Bueno, de hecho, mi obra La Terquedad está naturalmente imbricada en toda esa temática, Guerra Civil Española, su historia personal, biográfica,
pero toda esta exaltación medio romántica no es eh, para mi modo de acercamiento a lo literario. Siempre me pareció muy pegajoso. Sabés que por lo menos a mí, ¿no? Digamos, el único libro de poesía que me ha gustado de Lorca es cuando se ha corrido un poco de Lorca, que es de Poeta en Nueva York. Sí, claro. Es La más. etapa surrealista es como la más, por lo menos para mí, la más interesante, donde él ha salido un poco del costumbrismo, digamos, Ah, bueno, ahí. entonces te pasa lo mismo que a mí, no me tengo que sentir culpable por no querer tomar No, el de Lorca. para Ok. nada. Por eso no repregunté más, porque dije, te entiendo perfecto. ¿Hay algún personaje de la literatura que te hubiese gustado ser? Sí, sobre todo personajes de la literatura dramática, ¿no? Yo ansío en algún momento de mi vida con poder actuar el Getz del Diablo y Dios de Sartre. Esa es una obra, yo la considero la obra mejor construida en la historia de la literatura dramática. Le Diable et le Bon Dieu, ¿no? El Diablo y Dios se tradujo. Y su protagonista es un personaje extraordinario. También me gusta mucho Tío Baña, pero está más visto. Eh, ¿Hay algún comienzo de la literatura que te sepas de memoria? No, no creo. Tendría que pensar, pero en alguna época sabía el de 100 años en soledad. No, no, mi cabeza, como solo memorizo textos de memoria, voy liberando disco duro. Eh, yo sigo con este cuestionario, es mi cuestionario Proust, pero más devaluado, ¿no? Eh, ¿Subrayar los libros o no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sin desarrollo, sí. No, sí, el subrayado es parte de lo que uno quiso expresar cuando se topó con el libro, ¿no? Y en el peor de los casos vas y lo compras de nuevo, qué sé yo, y vas a la industria editorial, si lo que te molesta es que estés sí, subrayar los libros sí, escribir los libros de idiomas para hacer los ejercicios sí, y con lapicera, y que se note dónde te equivocaste para que no lo vuelvas a hacer. ¿Devolver los libros también o no? Devolver al que te los prestó, sí, 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 sí. Los libros tienen que circular, tienen que estar dando vueltas. Igual si te lo piden, digamos. Si no, queda ahí. No, bueno, sí, sí, es verdad, por ahí es uno el que se olvida, pero sí. Sí. Eh, Subrayar los libros que te prestan, bueno, ahí ya vamos a una polémica mucho más profunda, digamos. Eh, el tema de los nuevos formatos, ebook y audiolibros. ¿Te copás, no te copás? ¿Cómo ya no vas a poder subrayar ahí? no me copo mucho. De hecho, una amiga que me adora me regaló para mi cumpleaños ¿cómo se llama? Un ebook para Un que yo ebook. pueda bajarme ahí 75.000 libros y no pude ni siquiera sincronizar las cuentas. Lo tengo hace un año y le digo, te tenés que venir un día a mi casa y explicarme cómo hago. Y realmente en un momento lo necesitaba porque estaba haciendo un trabajo sobre la Divina Comedia y yo quería comparar las traducciones existentes, verlo además en italiano y me hubiera sido sumamente útil en vez de andar viajando con todos los tomos. No lo pude, no pude. No. La verdad es que cualquier cosa que tenga botones no es para mí. Así que no, si puedo optar por el libro en papel, no, papel. ¿Sabes qué? Vuelvo un segundo a Piglia, porque la verdad que son. Yo recomiendo mucho las clases que dio en la Biblioteca Nacional, porque además están subidas, están online, las puede ver cualquiera. Y, y él hablaba del tema de Borges y la traducción, y, y contaba con mucha gracia las libertades que se tomaba Borges para traducir, ¿no? Al punto que era prácticamente otra obra. Digamos, me da pie un poco para preguntarte cómo te manejas vos, primero a la hora de traducir y después a la hora de leer traducciones. Bueno, es un tema de cuántas horas nos quedan, porque si de algo puedo ponerme a hablar sin parar es de traducción. A ver, si el que va a traducir es Borges,
que haga lo que quiera. Quiero decir, si el objetivo es que la obra quede bien, seguramente que si la traduce Borges, va a quedar mejor que el original. De hecho, las traducciones de Borges de Shakespeare son muy buenas traducciones literarias, si bien son inviables para la escena, no se pueden actuar, no se pueden actuar, no está tenido en cuenta ni siquiera el aire que hay que tomar. Pero bueno, ¿qué pasa? Shakespeare escribe en un tipo de verso, con un tipo de respiración, con un tipo de aire, de la misma manera que, por ejemplo, Monteverdi compone la música sobre el texto para que las vocales expresen las emociones en determinados largos y áreas y demás, que para la lectura, como lectura, se trata de un formato totalmente diferente, ¿no? No creo que Borges haya traducido pensando que, por ejemplo, ese teatro de Shakespeare se iba a ser encarnado con esos textos. Es imposible, es de un grado de impostura, de impostación, de impostura, que en inglés no pasa. Cuando los ingleses escuchan en su idioma, que no es totalmente su idioma, porque el inglés de Shakespeare es una invención, pero escuchan ese malabar con las palabras, es intraducible. Entonces, ¿qué conviene? Bueno, traduzcámoslo de la mejor manera posible para que quede lo más hermoso que se pueda. Ahora, depende del uso que le vayas a dar, esa hermosa traducción te puede servir o no. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuándo una traducción requerimos que sea una nueva invención y cuándo queremos que sea fiel? Si yo estoy traduciendo un libro técnico para aprender a usar un lavarropas, seguramente lo que voy a pedir es fidelidad, y si quiero que funcione de manera dramática, voy a pedir que funcione de manera dramática. Y ojo, porque eso casi siempre atenta contra casi todas las enseñanzas de la literatura. Son muy pocos los traductores de teatro que comprenden que la palabra en teatro es oral, no escrita, que no hay ninguna posibilidad de poner una nota al pie para aclarar un chiste, que hay que encontrarle entonces la connotación exacta, y si no la encontrás en una frase o en una palabra, la podés reponer 2 o 3 frases después. El sentido del humor puede estar en otro lado. Vos, por ejemplo, no sé, yo justo ahora estoy escribiendo una obra con un amigo alemán, estas cosas raras que pasan en tiempos de pandemia. La Schaubühne en Berlín nos pidió a Marius von Mayenburg, que es un autor alemán amigo, y a mí que escribiéramos una obra. En realidad nos pidieron que escribiéramos 2 obras y nosotros contrapropusimos escribirlas juntos. Entonces, claro, él no habla castellano, la obra la estamos escribiendo, la escribimos en inglés y en alemán a la vez, eh, y la actuamos nosotros. Entonces, terminó la obra y ahora yo la tengo que traducir al castellano. Y para mí es ridículo porque la escribí en otro idioma y hay cosas que funcionan muy bien, qué sé yo. The Bloody Oxford Guys, los tipos de Oxford, The Bloody Oxford Guys, este insulto del inglés, que es en realidad una bloody, que se mete como fucking, que cuando uno lo lee en traducciones y ves que el traductor fielmente, cada vez que pusieron los putos tipos de Oxford, ¿y quién dice los putos tipos de Oxford? No lo podés decir en ese lugar, pero a lo mejor 3 frases más tarde alguien decía, ¿qué es esto? Bueno, puedo decir, ¿qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Sí, lo decimos. Entonces, ¿cómo reponés eso que para el inglés es absolutamente natural en otro sitio donde sea natural para el castellano? Bueno, el teatro está lleno de este tipo de atrocidades que tenemos que realizar los traductores para que a vos te suene y cuando lo estás escuchando un poco te olvides de dónde fue escrita para que, bueno, te llegue un poco por los sentidos y no estés pensando en el equilibrio de esas palabras que han sido elegidas por otros. Si vos pensás esto todo el tiempo, te das cuenta que el actor no está, el actor está actuando, digamos, que el actor no le está sucediendo, porque hay un tipo de construcción en sus vocablos y en sus palabras que le pertenece a otra cosa, ves la falsedad. Así que respecto a la traducción, te digo, sí, hay que traicionar el original y escuchar muy bien en tu propia lengua y también saber para qué propósito es cada una de esas traducciones. Ahora está muy de moda, por ejemplo, que cuando uno traduce, te pidan los editores que sea lo más neutro posible para poder vender el libro, bueno, en toda Latinoamérica. Y es tremendo cuando uno se encuentra traduciendo desde tú o de vosotros, o de, bueno, el vosotros podríamos evitarlo porque el ustedes también funciona en todas partes, pero muchas veces encontrás signos tremendamente locales y qué sé yo, por ejemplo, yo pongo, ¿podés abrir la puerta? Ya por instinto empiezo a poner, ¿podrías abrir la puerta? Porque ya sé que el podrías funciona tanto para el tú como para el vos.
tú podrías o vos podrías se conjuga igual. Entonces, si encuentro una forma verbal que me evite el ladrillazo en la nuca, que va a ser para un colombiano o un mexicano la aparición del buceo, por ejemplo, entonces es increíble, porque a veces uno en vez de traducir, está teniendo en cuenta una especie de pan castellano que no existe en ningún lado, que te quita trazos de tu propia, de tu propio instinto lingüístico, y que tarde o temprano igual, en cualquier lugar que se estrene, van a tener que hacer los cambios regionales que les correspondan, ¿no? Entonces yo soy siempre un ferviente defensor de que la traducción tiene que operar en un solo país y que los demás se adapten y hagan lo que puedan. Ojo que lo mismo me pasa cuando pienso en mis piezas para el mercado internacional y hay que traducirlas, por ejemplo, al inglés. Yo podría autotraducirme al inglés y no lo hago porque digo, si yo lo traduzco al inglés, va a pertenecer a un inglés de ninguna parte. Yo necesito que la obra esté escrita en Oxford o en New York o en Texas, pero que suene al inglés de alguien. Y de hecho muchas veces lo que pasa con el inglés sobre todo es que tenés 3 o 4 traducciones de la obra y todas en bueno, en teatro es muy diferente. Yo creo que en literatura sí se puede aspirar a un ideal de traducción que reúna casi todos los elementos de la calidad del original y los reponga. En teatro no es posible. Y en poesía creo que tampoco. Hay tantas formas de traducir una poesía como traductores pongan sobre la mesa, ¿no? O sea, que pensaba, vos estabas hablando, digamos, específicamente, digamos, de las dificultades de un lenguaje a otro en tanto idiomas, y pienso también en el espacio y en el tiempo, ¿no? Que algo que fue escrito para la época de Shakespeare, que se podría decir una manera, después no va a tener la misma connotación leído ahora, digo, y pienso en Pierre Menard como el paroxismo de eso. Sí, sí, yo lo viví en carne propia, pues es que yo soy el traductor para Latinoamérica de muchas de las piezas de Pinter, de Harold Pinter, que es un autor que a mí me encanta. También me iría a tomar un café. En realidad con él te tendrías que ir a tomar una cerveza, ¿no? Y Pinter, sus obras, unas de sus obras más interesantes son las obras primeras, las de los años 50, por ejemplo. Y cuando la editorial Losada me comisionó algunas de estas traducciones, porque las querían editar, nos encontramos con un problema. Ya había traducciones de Pinter, españolas y argentinas, unas muy buenas, las argentinas. Las españolas no las conozco. Y yo les decía, pero ya está traducido. Sí, sí, pero queremos que suene contemporáneo. Ah, pero la acción transcurre en el 50. Sí, pero queremos que suene Claro. contemporáneo. Y es verdad, el teatro si no suena siempre contemporáneo, es raro, es muy raro. Si se trata de una pieza de una familia que está tomando el té y el hijo es una especie de criminal que está saliendo con la maestra de la escuela nocturna, que por mencionarte una pieza de Harold Pinter, es muy difícil imaginar estos criminales que están tomando Earl Grey diciendo punga o colifa, no te sirven las palabras de su equivalente local contemporáneas. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo repones de manera contemporánea un texto que ni siquiera es clásico? Es un texto poco conocido, pero de los años 50. Bueno, ahí tenés un montón de decisiones poéticas a tomar y tenés que tener un vis a vis permanente con el editor para que te secunde en un proyecto casi siempre delirante y destinado al fracaso. Pero bueno, las mejores traducciones son las más valientes, las que asumen estos riesgos con respuestas corajudas. Rafa, nos quedan 9 minutos y se nos va a cortar porque así es el reglamento de Instagram. Vi ahí en tu cuenta que estabas con un contrabajo. Yo no sé si fue decorativo o si tocas efectivamente el contrabajo. No pude Mira, verificarlo. Verifiqué tus citas en notas, pero no pude verificar eso. Pero te quería ya que preguntar hablamos, por la música. ya que hablamos de libros y de contrabajo. El contrabajo en el tango por Ignacio Barchowski, un libro que es en este momento mi libro de cabecera. No,
Estoy con un contrabajo porque estoy filmando, antes de que empezara la pandemia, estaba filmando una película de Germán Kral, un director argentino que vive en Múnich, que vino a filmar aquí, que se llama Chau Buenos Aires, y es, entre otras cosas, sobre una pequeña banda de tango en diciembre del 2001. Y a todos los actores que participamos de la banda nos ha tocado un instrumento y él nos pidió que pudiéramos hacer el playback del instrumento. Entonces, bueno, lo tenemos a Portalupi mintiendo en el piano, a Cremonesi con el bandoneón, donde en realidad no importa mucho dónde pongas los dedos porque es inapelable, y a mí me tocó el contrabajo. El contrabajo es un instrumento rebuchón porque la mano que hace las notas está al lado de la cara, conclusión, no me pueden poner un doble de manos, y la otra mano que hace el arco en el tango hace la percusión, es el instrumento sobre el que se baila. Entonces nos dimos cuenta rápidamente que iba a tener que aprenderlo, que era muy difícil de mentir. Por supuesto puedo desafinar y podría ni siquiera darle a la cuerda, pero los movimientos, los ritmos, las síncopas, una cosa endemoniada que se llama el 3-3-2, todo eso lo tengo que aprender. Y estoy hace prácticamente 3 meses fascinado además y con muchas ganas de seguir porque es un instrumento que me encantó. Sabés que el contrabajo, el bajo, siempre es un principio de chiste dentro de las bandas, sobre todo de las bandas de rock, porque dice que el bajista se equivoca y nadie se da cuenta, ¿no? Como que es un instrumento un poco ingrato también. Es buchón, pero también es ingrato a la vez. Es que no se escucha, te lo tapan los solistas, el violín y el bandoneón, que son unos narcisistas, te tapan, sí. Pero es muy divertido, yo tengo cero formación musical, tuve que aprender de cero. Ignacio Barchowski, que es mi coach, bueno, el contrabajista histórico del arranque, me enseñó todo, a leer las partituras para el contrabajo, que no son iguales que las otras partituras, y descubrí una cosa maravillosa, es que el contrabajo toca otra melodía, no toca la melodía que vos estás escuchando, ¿sí? Eh, y es muy interesante, casi te diría hasta en términos narrativos, porque yo ya tuve que aprender estos 6 tangos que nos tenemos que estudiar medio de memoria, cómo el oído del contrabajista se deshace un poco de la línea melódica y tiene que estar tocando casi el relato 2, diría Piglia, de ese misterio que es la música. Es muy hermoso tocar en banda, nosotros somos un desastre porque todos somos unos farsantes que estamos fingiendo que estamos tocando, pero las veces que nos reunimos a ensayar y entender dónde hay que dónde hay que mirarse, yo nunca había. Bueno, a lo mejor es un equivalente de jugar al fútbol con amigos, no con enemigos, con amigos, que es esa idea de somos un equipo y lo vamos a sacar adelante. Es muy hermoso. ¿Tenés, por decirlo de una manera medio burda, música de cabecera para escribir dramaturgia? ¿O es sin música? No, prefiero sin música. Si tendría que ser música barroca, algo tranquilo, barroco, con pocos instrumentos. Eh, y si no, ya me paso directamente al punk industrial alemán, a Neubauten y algunas cosas más ruidosas bueno, que me tiran sangre para adelante. Pero no suelo necesitar música para escribir. Bueno, Rafa, no te voy a hacer esa pregunta horrible que es si te hubiese gustado que te pregunte algo y no lo hice, pues es algo que voy a detestar siempre. Nada, así que te agradezco muchísimo, espero que te hayas sentido a gusto con la charla. Veo que ahí están los chicos dando vueltas. Ah, ¿los escuchás? Sí, están Sí, sí. pidiendo que les cambien Mi Pequeño Pony o alguna de esas cosas que se filtran. ¿Les copa la lectura a ellos? Sí, sí, les encanta, les encanta. Además, yo creo que mi hijo, mi hijo no quiere mucho aprender a leer y escribir, él ya está en tercer grado y lee, pero a mis espaldas, porque yo creo que sospecha que si yo me doy cuenta que sabe leer, ya no le voy a leer los cuentos por la noche. Así que estamos todos ahí con un tema complicado, ¿no? Para los niños en un momento aprender a escribir implica, a leer, implica la independencia absoluta y no quieren dar ese paso. Se esconden, se tratan de. No, pero en mi casa los libros tienen una presencia muy, muy importante. Ahí en los comentarios alguien pedía que hablemos de Piglia,
seguramente llegó tarde porque hablamos bastante de Piglia, hablamos de Borges, y Es de lo aprovecho único que hablamos. es de lo único que hablamos. Lo único interesante que pasó acá es Piglia y Borges. Que la charla esta queda 24 horas dentro de mi cuenta, otra de las reglas de Instagram, así que quien se sumó recién va a poder verla hasta las 7 de la tarde del domingo, sin problemas. Bueno, Así que te puedes recuperar. bueno. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por la buena onda, por el tiempo y nada, ojalá tengamos noticias pronto de estas obras que estás haciendo con el compañero alemán. Ah, bueno, sí, sí, esto se va a subir muy pronto a la página de la Schaubühne, así que se puede entrar, seguramente Yo lo que les pedí es que la obra la actuamos nosotros mismos, es una charla entre dos geólogos, muy parecido a esto que estamos haciendo ahora, pues son dos geólogos que discuten sobre unas piedras, y yo lo que les pedí es que lo subieran con subtítulos en español, porque la verdad es que me parecía que era un gesto de gentileza. ¿Para qué voy a hacer yo una obra en Alemania si no la voy a poder mostrar acá? Y me dijeron que sí, así que va a tener seguramente la opción de verla subtitulada para los que no hablan alemán o inglés. Eso va a estar pronto, qué sé yo, no se sabe, ¿viste? Los teatros de todo el mundo están encargando estos trabajos. También escribí una obra para Suecia que van a hacer en un teatro en Gotemburgo. Eh, Ahí yo ya no participo, envié el texto y cruzo los dedos, como siempre. Pero bueno, hay mucho desarrollo lúdico de qué se puede hacer en este momento para no desesperar. Bárbaro. Rafa, de nuevo gracias, un saludo ahí a toda la familia y bueno, a quedarse en casa que ya va a pasar esta distopía. Eso esperamos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Adiós a todos. Chao, chao.